de los miembros de este grupo dictaminador. Bien, y a esa hora de la tarde ya, nosotros nos trasladamos hasta la sala 1, sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio de comisiones Víctor Raúl Ayala Torres, donde se encuentran ya reunidos los miembros de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que preside el congresista Dalmiro Palomino. Se había previsto la exposición de Carlos Alfonso Villanueva Carvajal, especialista en patrimonio cultural y en Archivo General de la Nación, respecto pues a observaciones técnicas del proyecto de mejoramiento del servicio de resguardo y conservación de nuestro patrimonio, más bien cultural archivístico de la Nación, de la sede de Pueblo Libre en Lima, y otros temas planteados por los congresistas de la República. También estaba prevista la exposición de Carlos Checalay, director ejecutivo de la Asociación Cultural Sojo, respecto de la situación actual de la Casa Hacienda Sojo como patrimonio cultural de la Nación. Y por último, el predictamen del proyecto de ley que recomienda la aprobación de la ley que regula el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú. Estos importantes temas pues son vistos precisamente por esta comisión especialista en el tema de patrimonio cultural y de cultura. Adelante. Permítame, señor Carlos, darle la bienvenida al congresista Tillas. Bienvenido, congresista Tillas, a la comisión. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. Segundo, los fallos técnicos. Todo proyecto referido al cambio de uso o para la construcción de edificios destinados a funciones archivísticas tienen que atender condiciones previas para su ubicación adecuada, antes de que se elaboren los planos, las maquetas y se planee proveerlos de la mejor tecnología que en su momento se disponga. Para ello se tienen en cuenta 4 tipos de condicionantes. No son sugerencias, son condicionantes técnicas normadas internacionalmente. Y entre ellas, las calidades y condiciones específicas del terreno en que el edificio se vaya a construir es una de ellas, o se proyecta construir o adaptar es una de ellas. Y precisamente esta última condicionante es la que hace viable o no un determinado estudio dirigido al objetivo de construir un edificio para archivo. ¿Cómo debe ser un terreno de un archivo actualmente, para un archivo actualmente? Vamos a ver los tratadistas, porque no solo se trata de mi opinión, se trata de los tratadistas que han estudiado y que es de consenso público lo que plantea. Michel Duchesne, que es inspector de los archivos de Francia, precisa que hay terrenos a evitar y con carácter imperativo, y dice que los terrenos que no permitan la extensión futura de un edificio destinado a archivo, ya sea por la razón del tamaño de su superficie o por las regulaciones de planificación sobre la estructura de las construcciones, no debe ser elegido, no sirve. Esto está en el libro Bâtiments d'Archives, Construction, Équipement, Direction des Archives de France, 1985, página 27. La estudiosa Salvador del Hoyo sostiene lo siguiente, que ese edificio debe ser exento. Voy a citar: un archivo de depósito debe ser siempre un lugar exento, totalmente independiente de cualquier otro. Y agrega: un solar algo desplazado, pero más grande, que permita un buen aislamiento, seguridad, y ahí vamos, futuras ampliaciones. Si no, ¿cómo recibiríamos la documentación en el futuro? Sería imposible. Y eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros. No se han dado cuenta de eso. El arquitecto Simón Barrió sostiene que la elección de la ubicación de un archivo debe responder a las siguientes condiciones: el espacio con capacidad suficiente para albergar las distintas áreas y su aumento previsible. Aumento previsible de la superficie. Contar con superficie adicional.
Esto está en recomendaciones para la calificación de archivos en la Subdirección de Archivos Estatales de España, 1998, página 1. El distinguido profesor Víctor Gondos, es una autoridad, dice: ninguna consideración es más importante al seleccionar el terreno que el espacio para la expansión. Todos coordinan en lo mismo. Esas son las condiciones técnicas. El primer fallo atenta con eso, que no tiene espacio para expansión. Es increíble. Entonces, vamos ahora a identificar los dos fallos del terreno. Primero, el terreno es muy pequeño para construir un archivo general. Solo tiene 5.838 metros cuadrados. Para comprender este enunciado, daré a conocer por contraposición otros casos internacionales contemporáneos. Se están construyendo archivos actualmente en el área internacional, ¿no?, que lo pondrán en evidencia. Comprobaremos cómo, como consecuencia de la característica del terreno elegido, que éste no tiene espacio de construcción para nuevas instalaciones, incluso porque por sus 4 lados en que colinda el terreno está cercado por casas de vivienda modernas, almacenes, hospitales. No puede hacerse un archivo así, señorías. No puede hacerse. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. El segundo fallo. El edificio colindaría, si lo construyen, fíjense, miren, la otra contravención. El edificio colindaría en la misma cuadra con construcciones de vivienda privadas. Incumple, por tanto, la condición previa de exención, que está estrechamente relacionada con la determinación y evitación de los riesgos o amenazas potenciales que se proyectarían sobre el edificio y, consiguientemente, la integridad del patrimonio cultural que estamos llamados a resguardar a través del proyecto. ¿Ustedes están viendo los gráficos 2? ¿Se está viendo? No, ya estamos en gráficos. En la 11, por favor. 11, en la toma 11. Más. 11. No, la anterior. Ahí está, ahí lo están viendo. Ustedes están viendo lo que digo. El terreno tiene 2 fallos. Está al centro y colinda con casas de habitación, y no solamente, está cercado por casas de habitación, y si no fuera suficiente, en la misma cuadra cohabita con casas de habitación. Una involución antes de 1848 en el mundo, conceptualmente. Y eso no es de recibo. En la otra toma pueden ver, en el plano arquitectónico oficial, se puede advertir lo pequeño que es el terreno, que no tiene capacidad de expansión y que colinda notoriamente. Esa idea ya está clara ahora. Y frente a lo que estamos haciendo, ¿qué se hace en estos temas cuando se va a construir un archivo internacionalmente? Vamos a la toma 13, por favor. Toma 13. Ahí está. Miren, señores, este es el Archivo General de Andalucía, que fue creado en 1987 en Sevilla. Y tendrá este año una nueva sede en el Palacio de la Exposición de la Expo 92. Y como ustedes pueden ver, el terreno no es 5.000 y tantos metros, sino 12.700 metros cuadrados. Pero además, porque tiene que tener expansión, está en una parcela en que se dispone de 23.340 metros cuadrados. Ese archivo se inaugurará esta semana, este mes y año posiblemente. Vamos a ver otra nueva sede, el Archivo General de la Nación de Argentina. Posiblemente Argentina tenga el mejor archivo que se está terminando de construir en Buenos Aires,
en la expresión de Caseros, en el Parque de los Patricios, se está terminando de construir un archivo magnífico, 11.000 metros cuadrados. Examinar el proyecto, la memoria del proyecto, como hemos tenido que hacer, es comprobar cómo han sabido hacer las cosas y nos merece mucho respeto. Y eso lamentablemente no lo hemos hecho acá. Ahí pueden ver que este archivo este es un conjunto cultural en el que el archivo está atrás, antes va a haber un complejo cultural y flota el conjunto entre dos parques. Va a tener en la primera parte un primer depósito, las instalaciones para atender al público, las galerías y todo lo demás, exento, salido de eso, porque los depósitos no deben estar juntos, es lo recomendable, de manera que Argentina está haciendo terminando ya un magnífico proyecto. En la siguiente toma 15, ya, ahí van a ver ustedes cómo es que el depósito está aislado de la parte administrativa. Pero además, observen el verde, ese terreno de 11.000 y tantos metros cuadrados va a tener para hacer en el futuro un nuevo depósito de la misma dimensión que el que tienen ahora, 1, 2 y 3, es decir, que van a tener archivo para el siglo XXI y un poco más. El Perú no tiene esa capacidad, porque no tiene dónde expandirse, contradiciendo todas las normas internacionales. Vamos a ver el caso de México, señorías. El Archivo General, creado, como ustedes saben, en 1790. Ahí está, en la pantalla lo pueden ver. Este es el predio de Lecumberri. Tenía inicialmente 165.000 metros cuadrados, después se dieron 60.000 y por último al archivo se cerró en 20.000 metros cuadrados. Eso es lo que tiene el complejo de Lecumberri, 20.000 metros cuadrados. Y claro, ahí puede haber expansión, tanto que ya han hecho una primera, han terminado con tecnología de punta, con un depósito de cañón corrido rectangular, con toda la tecnología para albergar, aislado los documentos de las áreas administrativas y de uso, completamente aislado para conservar su patrimonio. Eso es pensar, eso es actuar técnicamente. Y van a tener proyección, señor presidente, porque si usted ve, ese terreno tiene 20.000 metros cuadrados. Y no solamente van a tener para el siglo XX, sino para el siglo XXI. Ahora, esta planta que se trazó en Estrella, la ven ahí, ustedes en Estrella, va a ser progresivamente demolida y se van a crear los cubos de los depósitos, tendrán hasta el siglo XXII, 20.000 metros. Eso es pensar. Pero no se trata solo, estas observaciones técnicas no se tratan o se tienen solo para los archivos generales, es para todo archivo. Por ejemplo, en el mismo caso de México, tenemos en este caso, el 17, por favor, eso, vamos. Aquí está el proyecto que se está realizando del Instituto Politécnico Nacional de México. Y ahí ustedes pueden ver que en la memoria dice que el terreno deberá tener las dimensiones para alojar la documentación y el crecimiento mínimo de 50 años. El de nosotros solo tiene una proyección de 14 años y no tiene para expandirse. Es un instituto, señorías, no es un archivo nacional. Pero mire cómo actúan técnicamente. Ahí en el gráfico pueden ver en el extremo superior izquierdo, ahí está el edificio de la maqueta del archivo y pueden ver ustedes cómo va a poder proyectarse en el futuro 50 años y más. Otro caso es el de Costa Rica, señor presidente, señorías, creado este archivo en 1881. Este archivo, señor presidente, lo ha hecho Costa Rica con mucho esfuerzo, pero ejemplar, porque tiene 60.000 metros cuadrados.
que se compraron a base de colectas públicas y de estampillas y de imposiciones para hacer su archivo, luego que la UNESCO les dijera que tenían que hacer un esfuerzo para crear y hacer sostenible un sistema nacional de archivos, pero el Estado tenía que construir su archivo. Y todos los costarricenses lo han hecho. Y ahora tenemos un magnífico, como ustedes ven en el gráfico, un magnífico construcción que permite ampliaciones y les sobra de espacio para expansiones. Y también lo tenemos, otro ejemplo, en el archivo departamental de Haute-Vienne, en Limoges, en Francia, que fue creado durante la Revolución Francesa. En esta nueva sede, ven ustedes, miren el 19, por favor, el 19, miren ustedes cómo disponen de espacio para la expansión. Es la misma tónica, son principios, normas internacionales que no se pueden transgredir. Este proyecto es de 1985, que no estoy diciendo nada nuevo, y también vamos a ver cómo es en la década de los 70. Y aquí tenemos además otro mismo caso, que es el Archivo Nacional de Alemania, que está en Koblenz, fundado en 1952, y miren ustedes que se repita la gran proyección. Esta es la diapositiva 20, por favor. Así, la diapositiva 20, ahí está, nuevamente lo mismo. Y eso pasa, y ha pasado, con el National Archives and Record Administration en Estados Unidos, el famoso NARA. Hasta construido en 1934 el edificio clásico, veamos la imagen 21, ahí lo ven, ahí está, no tenía capacidad ya de expansión en Washington. Y entonces los norteamericanos dijimos, hay que cambiar de sede. ¿Y qué hicieron? Los gobernadores y las autoridades de la Universidad de Maryland se pusieron de acuerdo como patriotas norteamericanos que son, y entonces desplazaron hacia Maryland la nueva sede del Archivo Nacional de Estados Unidos, el National Archives. Y ahí lo ven, que está en medio de un bosque, en medio de un jardín amplio, que va a tener suficiente proyección. No solamente proyección, sino expansión al futuro. Y también lo tenemos en el caso de Inglaterra, con la National Archives and Public Record Administration Office, Se pasaron del edificio de la Chancery Lane, que fue de 1851, a uno nuevo, que es en Kew, en el Kew Park. Ahí lo ven ustedes, que también tiene capacidad de expansión. Y también el último de los archivos europeos de gran calidad, que es el sitio de Pierre-sur-Seine en Saint-Denis. También tiene suficientísimo espacio para expansión. Tiene un área de 108.136 metros cuadrados. Es el archivo más grande de Europa. Y también ocurre en la toma 24 con el Archivo Nacional de Australia, construido en 1961. Ya que terminamos con ese fallo, vamos a ver el otro, que es, y que nos dice lo siguiente: que un archivo no puede limitar con casas de habitación, porque, estoy sintetizando, como pasa en el proyecto peruano, porque los catástrofes que ocurren inesperadamente, lo hemos visto ahora en Notre Dame, y anteriormente hace 2-3 meses o más, en San Luis, que se ha quemado un museo donde estaba el borrador del acta de la independencia de Estados Unidos, porque no habían previsto esto, señorías. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Voy a citar un caso más y de ahí paso a la propuesta. También pasó en Aragón, en el archivo de la Corona de Aragón, que estaba pegado a la catedral gótica, en un palacio renacentista, y ahora cambiaron a la calle de Almogares, donde es un campo, un jardín grandísimo, donde pueden tener capacidad de expansión. Ese es toma 28. Y en Andalucía también lo han hecho. En Argentina ya lo sabemos. Entonces ya sabemos. Ahora,
¿Qué vamos a hacer para enmendar? Ese proyecto no pasa. Desde el punto de vista técnico, no pasa. Y yo propongo aquí, en el mismo distrito de Pueblo Libre, cercano al terreno donde está señalado actualmente, se encuentra otro predio que reúne las condiciones idóneas para que en él se pueda construir, ahí sí, con todas las condiciones internacionales exigidas, la nueva sede del Archivo General de la Nación. Y es el cuartel de Simón Bolívar, que está subutilizado y que se piensa hacer un parque por el Bicentenario. Es decir, ¿cómo van a hacer? ¿Podría primar hacer un parque y no tenemos una sede del Archivo General de la Nación por el Bicentenario? Eso hay que conversarlo y tiene que haber una rectificación. Aquí ven en el plano 36 la localización del predio. Ven en la siguiente, 37, la vista derecha, la vista izquierda, ¿no? Y ahora, para la solución, vamos a tener cuenta en el número 41, ¿cómo vamos a solucionar este tema desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico? Bueno, en la 41 tenemos la sede del Archivo General de México, precedido por 2 parques a los pies y a la cabecera, que permiten realzar, porque se trata de todo archivo es un edificio majestático y hay que darle porte. El nuestro no lo tendría, por supuesto, si se continúa. Entonces, este es un buen ejemplo. Y también otro buen ejemplo lo tenemos en el Museo Nacional de Historia del Arte construido en Viena, donde las plazas, este es el número 42, donde las plazas públicas presiden el museo, el archivo o las bibliotecas. Ahí viene la propuesta, señor presidente, porque debo apurarme. Vamos a propongo, la creación de un complejo cultural en el Bicentenario, en ese archivo, en ese terreno del cuartel Bolívar, número 43, miren ustedes, y lo vamos a zonificar, pero no solo pensando en el Archivo General de la Nación, señorías, porque también hay otro problema que adolece el Perú. Ahí tenemos la número 41. ¿Cuál es la propuesta en concreto? Ahí la ven, ahí la pueden ver. Vamos a crear en el lado más grande, que permita proyección, el Archivo General de la Nación, al costado el Museo Nacional de Bellas Artes. El Perú no tiene un Museo Nacional de Bellas Artes, señoría. Es lo que mis colegas historiadores del arte me dicen en Europa. Pero ¿por qué no tienen un museo nacional como en todas partes? Tiene Colombia, tiene Ecuador, tiene Chile, tienen todos. Pero el Perú, que tiene unas mejores escuelas de arte, no lo tiene. Y por eso yo planteo que allí, en este terreno, precedido por la plaza, y con una remodelación en este terreno, se ponga el archivo, el Museo Nacional de Bellas Artes, y el parque se remodele, donde se pongan el monumento a la nación y una pileta. Esa es la propuesta concreta. Señorías, lo que yo quisiera es que nos escuche el Ejecutivo, los que están encargados. Yo dirigí al señor Presidente de la República una carta en que le hice conocer todas estas cosas y la derivó al Ministerio de Cultura, pero han seguido atrás sin leer las recomendaciones técnicas, estas observaciones. La cultura y la gestión cultural es democrática, es dialogante, hay que corroborar, acercarse para conversar, para resolver este tipo de problemas que son muy técnicos. Pero no he recibido una noticia, a no ser que el otro día, confirmar la noticia del señor, el exministro de Cultura, que ordenó a poco de salir, ¿no? Roger Valencia mandó a la unidad ejecutora que continúa el proyecto sin haber leído lo que yo le había alcanzado al señor presidente, ¿no? Y el día 14, señores, el señor viceministro de Patrimonio Cultural ha anunciado que sigue el proyecto y que saldrá el perfil técnico, el estudio técnico en noviembre y se construirá. ¿Con qué futuro? ¿Cómo si en México, Colombia, Costa Rica, Brasil están dándonos lecciones de cómo una nación se resuelve técnicamente y patrióticamente un tema? El Perú va a ser disonante, siendo el país
al lado de México, que tiene uno de los dos más importantes patrimonios de documentales archivísticos. Yo ruego, señor presidente, que usted pueda tomar las decisiones que usted vean justas y convenientes y se haga una reunión con la señora ministra, porque hay tiempo todavía, hay tiempo. Esto lo podemos parar y hacer, revisar y sobre todo, como decía Basadre, que siempre nos debe motivar reflexión y atención, que hagamos cosas los peruanos con sentido de futuro en Perú, problema y posibilidad. Termino con las palabras del mismo Basadre, que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos Alfonso, por la exposición, y agradece la exposición realizada por nuestro invitado, y se le otorga la palabra a los señores congresistas. Los señores congresistas que desean intervenir puedan. Señor congresista Ochoa tiene la palabra. Muchas gracias. Por intermedio suyo, saludar al señor Villanueva. De hecho, me parece importantísima la reflexión que nos hace, dado que estamos hablando del acervo documentario, entre otros, de nuestra patria. Sin embargo, estoy entendiendo que se está estableciendo una nueva propuesta de construcción de este escenario, de este espacio de protección o archivamiento de nuestra historia en el país. Solamente por reflexiones rápidas, 5.000 metros, yo no conocemos el proyecto en todo caso, presidente, y creo que en esa lógica sí sería importante convocar a la ministra o visitarla para que nos expliquen cuál es el proyecto que se tiene de construcción, ¿no? Porque al principio había un proyecto de ley para donación del sótano del Poder Judicial, que se descartó completamente. Sí, lo sé, porque lo apoyé, señor congresista, ¿no? Eso. Entonces, en 5.000 metros cuadrados, dependiendo de la infraestructura o de la estructura del edificio, según su percepción, una construcción vertical no cumpliría los requisitos de espacio. Y en segundo término, sobre el tema de el nuevo escenario, lo que pasa es que no conozco Lima, no sé dónde es, qué posibilidades hay de poder tener todo este espacio para poder generar un nuevo espacio para el archivo de la nación. De hecho, me parece importantísimo, presidente, que podamos recoger la reflexión que nos hace el señor Villanueva y conversarlo con la instancia correspondiente. Pero yo voy más allá de eso, más allá de Lima. O sea, siempre está la percepción, y nos ha dicho él con sus palabras, que Lima tiene poco espacio para esto. Nosotros hemos pedido que el gran espacio de la construcción del archivo se construya, por ejemplo, en Cusco, o en otra parte del país, ¿no es cierto? O sea, donde sí hay espacio suficiente, no 10.000, no 20.000, sino hasta 30.000 metros cuadrados, que cualquier provincia, cualquier distrito, estoy convencido, podría donar. O sea, ¿no han pensado usted en un escenario desde el punto de vista climatológico, ambiental, ¿no es cierto? Porque los archivos requieren también de unas condiciones básicas para poder garantizar preservación. ¿Es Lima el mejor escenario para construir un archivo de la nación? Gracias. ¿Termino, congresista? Vamos a darle una interrogante, pero quisiera a los congresistas también que participen para que usted pueda al final responder a algún congresista que quiere participar. Bueno, congresista María Melgarejo. Presidente, solo quiero saludar por una muy propositiva a lo que ha venido a decirnos, si no podemos ser disonantes, menos indiferentes, porque está trayéndonos propuestas concretas. Discrepo con lo que se viene programando en el Ministerio de Cultura, y usted tiene que saberlo como nuestro presidente de la comisión, y se los hemos hecho notar a la ministra de Cultura, que no sé con qué criterio se quiere hacer de verdad invertir en un
modelo de parque, cuando no tenemos nuestro archivo general, cuando no tenemos algo que nos haga sentir orgullosos, ese día, como él dice, patriotismo, que se resume en civismo. ¿Cómo no amar nuestra bandera, rojo y blanco? ¿Cómo no amar nuestro país? Los 24 departamentos que tienen tantas potencialidades, presidente. ¿Cómo no amar nuestro Chavín de Huántar, nuestro Machu Picchu? ¿Cómo no amar Choquequirau? ¿Cómo no amar Cajamarca, en los baños del Inca? Y así vamos a decir, nos vamos a emocionar, porque eso es nuestra cultura y empieza por la identidad. Y tenemos que resaltar lo que tenemos, el acervo de documentos. No tiene un lugar que podría convertirse, como él dice, como multiuso e incluso generando rentabilidad. No tenemos un museo de las bellas artes, nos ha hecho notar. ¿Por qué no pensar en ese museo de las bellas artes y exhibir lo nuestro, que ahí está, los 24 departamentos nacionalistas de corazón para el mundo, a través del civismo y la identidad cultural y la promoción del turismo? Hay que sentar las bases. La inacción no puede hacernos retroceder, y por intermedio suyo, ojalá viera el Ejecutivo y que todos tengamos una política congruente y consecuente con cara al bicentenario de hacer algo grande. Y grande es a través de la cultura y el turismo. Saludo su forma como ha expuesto y sobre todo siendo propositivo. El Perú se va a construir siendo propositivos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Melgarejo. Si algún congresista más quisiera participar para que... Bueno, no habiendo más exposiciones, vamos a darle la palabra para que el señor Alfonso pueda absolver algunos interrogantes. Tiene la palabra.